Muy buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a ver otro grupo de reacciones orgánicas muy importantes, que son las reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones de oxidación y reducción en química orgánica se refieren a la pérdida o ganancia de electrones, en general siempre por un átomo por unión, ¿no es cierto? Pero en los compuestos orgánicos, esta transferencia de electrones no suele ser completa. Entonces, el proceso redox se va a producir como consecuencia de un cambio en los enlaces covalentes entre átomos de diferente electronegatividad. La oxidación del carbono siempre va a ir acompañada de un aumento en el enlace carbono-oxígeno o también en una disminución de los enlaces carbono-hidrógeno. En cambio, la reducción va a corresponder a un aumento en el número de enlaces carbono-hidrógeno o a una disminución en el número de enlaces carbono-oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que siempre que le agregamos hidrógenos a un carbono, vamos a estar reduciendo. Y siempre que disminuimos el número de hidrógenos, vamos a estar oxidando. Entonces, estamos de acuerdo que cuando nosotros hace tiempo vimos cómo calculábamos el número de oxidación, vimos que era el número de electrones de valencia menos el número de electrones libres, menos el número de hidrógenos que asignábamos por la electronegatividad. Para que ustedes tengan una idea, acá les presentamos un cuadrito donde vemos cómo vamos oxidando o reduciendo los compuestos orgánicos. Fíjense, si yo parto de un alcano, lo puedo oxidar a un alqueno, puedo oxidar alcoholes, a alquinos, a aldehídos o cetonas, a ácidos carboxílicos o derivados, y por último, en el máximo estado de oxidación, llego al monóxido, dióxido de carbono o ácido carbónico. Si yo miro el cuadro al revés, voy reduciendo, ¿no es cierto? Llego a los ácidos carboxílicos y derivados, después aldehídos y cetonas, alquinos, alcoholes, alquenos y alcanos. O sea que podemos decir que el máximo estado de reducción lo vamos a tener en un alcano y el máximo estado de oxidación en un ácido carboxílico o derivado del mismo. Vamos a ver ahora reacciones específicas de reducción y vamos a empezar con alquenos y alquinos. Si ustedes piensan un poquito y piensan en el doble enlace del alqueno y el doble enlace del alquino, se van a dar cuenta que una reacción característica de reducción va a ser agregarle hidrógenos al alqueno o al alquino, o sea, transformándolos en un alcano, que dijimos que era el máximo estado de reducción que íbamos a tener en un compuesto orgánico. Entonces, si a partir de un alqueno, fíjense la reacción, ¿no es cierto? Nosotros le agregamos hidrógeno, siempre esta reacción hay que hacerla en presencia de catalizadores. ¿Por qué? Porque tiene una energía de activación muy grande. Entonces, si yo no la hago en presencia de catalizadores, la reacción va a ser extremadamente lenta. Entonces, el alqueno en presencia de hidrógeno y catalizadores metálicos, que pueden ser platino, paladio, rodio, níquel, voy a obtener un alcano. Lo mismo el alquino. Si yo al alquino lo reduzco con hidrógeno en exceso en presencia de catalizadores, también voy a llegar al alcano. Observen que si yo tengo acá, para que ustedes observen, un alquino y yo quiero parar la reducción en un alqueno, si yo utilizo hidrógeno en presencia de catalizadores comunes, siempre voy a llegar al alcano. Entonces, hay catalizadores específicos para esta reacción. Uno de ellos es el que conocemos como catalizador de Lindblad. ¿Qué es? Bueno, es un catalizador donde nosotros
envenenamos parcialmente el catalizador, que quiere decir envenenar, hacerlo menos reactivo, y entonces se puede parar la reducción en el alqueno. Siempre voy a obtener el alqueno cis. ¿Por qué? Ustedes imaginen que tienen la superficie del catalizador y tienen todos los átomos de hidrógeno pegados en la superficie de ese catalizador. Entonces están todos del mismo lado. Por lo tanto, cuando se van acercando a la molécula del alquino, perdón, se van a acercar los dos por la misma cara. Por eso es que voy a obtener siempre el alqueno cis. Acá tienen otro ejemplo, ¿verdad? Fíjense, con un 87% de rendimiento. Y estoy pasando del carbono con número de oxidación 0 a -1. Estoy reduciendo. Estoy agregando hidrógenos, ¿se entiende? Lo mismo pasa con el ejemplo que tenemos aquí abajo, donde tenemos el 3-hexino y le agregamos otro reactivo, que es sodio en presencia de amoníaco líquido, que también reducimos y paramos en el alqueno, pero la diferencia es que acá obtenemos el alqueno en trans. El mecanismo de esta reacción es un mecanismo muy complicado, que ya no es que está ocurriendo sobre la superficie del catalizador, sino que hay un intercambio de electrones entre el sodio y el alquino, que en un ratito se las voy a mostrar, este mecanismo, sobre todo para el que tenga curiosidad para ver cómo es el mecanismo de la reducción con sodio en amoníaco líquido. Entonces vamos a comenzar primero por alquenos y después vamos a ir a alquinos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un alqueno y le agregamos hidrógeno en presencia de paladio o platino como catalizador, dijimos que vamos a obtener un alcano. Recordemos que los enlaces en el producto que nosotros estamos obteniendo, que es un alcano, son enlaces más fuertes que los que tenemos en el alqueno, porque acá vamos a tener todos enlaces sigma. Recordemos que el enlace carbono, en el caso del alqueno, estaba formado por un enlace sigma y un enlace pi, y el enlace pi es más débil que el enlace sigma. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que todas las hidrogenaciones de alquenos son exotérmicas, o sea, liberan calor. Y ese calor desprendido se llama calor de hidrogenación. A medida, entonces, repito, que aumenta el número de enlaces carbono-hidrógeno, se lleva a cabo una reducción. Los catalizadores más utilizados son paladio, platino o níquel. Como solvente de esta reacción, generalmente se utiliza un solvente que solubilice al alqueno. Generalmente se utiliza etanol, hexano o ácido acético. Lo que tienen que tener en cuenta es que yo estoy llevando a cabo esta reacción sobre la superficie de un catalizador metálico. Por lo tanto, se trata de una reacción heterogénea. Y esto es lo que le decíamos hace un ratito. Fíjense, si nosotros lleváramos a cabo la reacción de hidrogenación sin catalizador, tendríamos una gran energía de activación y la reacción sería muy lenta. En presencia de un catalizador, la reacción empieza a ser en diferentes pasos, pero si ustedes se fijan, la máxima energía de activación del paso más lento de la reacción es pero muchísimo más pequeña que la energía de activación en la reacción sin catalizador. Entonces, siempre la reacción de hidrogenación se lleva a cabo en presencia de catalizadores, porque inclusive en presencia de catalizadores es una reacción que se puede llevar a cabo a temperatura ambiente de la forma tan inmensa que baja la energía de activación. Repito, la adición ocurre por la misma cara, por eso se llama adición sin. Los dos hidrógenos, dijimos, al estar sobre la superficie del catalizador, se van a adicionar al alqueno por la misma cara. Por eso esta reacción es una reacción estereoselectiva, que va a depender de cómo se aproxime el alqueno a la superficie
del catalizador. Entonces, fíjense, ustedes acá tienen un 1,2-dimetilhexeno. Cuando lo tratan con hidrógeno, con platino como catalizador y en solvente ácido acético, el hidrógeno, los dos hidrógenos van a entrar por la misma cara, de manera tal que van a obtener el cis 1,2-dimetilciclohexano. Lo mismo va a pasar en este otro ejemplo que ustedes tienen acá. ¿Cómo es el mecanismo de la hidragenación catalítica? Bueno, lo que se sabe es que el hidrógeno se absorbe sobre la superficie del metal. Entonces, la ruptura del enlace pi del alqueno y del enlace sigma del hidrógeno, así como la formación de los enlaces carbono-hidrógeno, todo se lleva a cabo en la superficie del catalizador. Entonces, el alcano que se genera se va alejando de la superficie de ese catalizador a medida que se va formando. Aquí vamos a ver un esquema donde nos ejemplifica muy bien cómo ocurre esta reacción. Fíjense, este sería el catalizador metálico. Ese catalizador metálico, en primera instancia, el hidrógeno, ven lo que yo les decía, está unido sobre ese catalizador metálico. Entonces, a medida que el alqueno se va aproximando, se va formando el enlace carbono-hidrógeno nuevo, los dos enlaces, y fíjense que los dos se van formando de la misma cara, porque no hay otra alternativa, está ocurriendo sobre la superficie del catalizador. Y luego se va alejando el alcano que se generó de la superficie del catalizador. Y así yo luego puedo regenerar ese catalizador y volverlo a usarlo en otra reacción. Vuelvo a repetir, importante, los dos hidrógenos entran por la misma cara, por eso la adición se llama adición sin. Acá tienen una animación que se la voy a dejar unos minutitos para que ustedes observen cómo otra vez, como sobre la superficie del catalizador tienen el hidrógeno y esos hidrógenos se van uniendo al alqueno, formando la nueva unión carbono-hidrógeno, llegando a la formación del alcano, y ese alcano se desprende de la superficie del catalizador. Bueno, espero hayan entendido esta reacción. ¿Qué pasa en el caso de los alquinos? Bueno, en el caso de los alquinos lo vimos al principio, que en principio se forma el alqueno y después se forma el alcano, utilizando como catalizadores nuevamente platino, paladio, níquel o radio finamente divididos. ¿Es posible detener la reacción en el alqueno? Sí lo es, si se utiliza un catalizador adecuado. Ese catalizador adecuado que vimos hace un ratito, que se llama catalizador de Lindlar, que es una combinación de paladio en carbonato de calcio, al que se le agrega plomo y quinolina, y lo que hace es, lo que yo les dije hoy, se llama envenenado del catalizador, o sea que lo hace menos activo. Entonces, nuevamente, como está ocurriendo sobre la superficie de un catalizador metálico, la adición va a ser sin, y siempre, siempre se va a obtener el alqueno cis, como ustedes ven en esta reacción de ejemplo. Esto tengámoslo siempre en cuenta. Para obtener el alqueno trans, dijimos hace un ratito, tenemos que utilizar una reducción con sodio o cualquier otro metal del grupo 1 en amoníaco líquido a muy bajas temperaturas, y se obtiene el alqueno trans. Yo les dije que el mecanismo es un mecanismo totalmente distinto, donde involucra una transferencia de electrones radicalaria, pero acá se los muestro para el que tenga curiosidad, pero es un mecanismo que a ustedes no se les exige. Fíjense, seguimos hablando de la reacción y explicamos por qué el que se forma es el alqueno en trans, que simplemente es por la estabilidad de este radical, que es más estable porque tiene menos conflictos sistémicos. Muy bien. Otra reducción importante que tenemos que ver, que nosotros parcialmente la vimos, pero no en detenimiento,
es la reducción de compuestos carbonílicos alcanos. Ustedes recuerden que cuando vimos cuando vimos reacciones de sustitución electrofílica aromática y estudiamos alquilación y acilación de Friedrich-Crafts, y vimos la conveniencia de la acilación versus la alquilación, ya que el producto que se obtenía era menos reactivo hacia la sustitución electrofílica que el producto de partida, y además teníamos el tema de que no iba a haber transposiciones de carbocatión. Era mucho más conveniente, si yo quería obtener, por ejemplo, butilbenceno, propilbenceno, utilizar la acilación de Friedrich-Crafts. Pero como yo tengo una cetona, una fenilcetona, luego tenía que llevar a cabo el paso de reducción. Y nosotros vimos, lo mencionamos al menos, que había dos posibilidades. Utilizar la reducción de Clemensen, donde el agente reductor es zinc amalgamado con mercurio en ácido clorhídrico acuoso, o también vimos la reducción de Wolff-Kishner, que era tratar la molécula con hidracina e hidróxido de sodio o de potasio a temperaturas más altas, utilizando como solvente tietilenglicol. El mecanismo propuesto es que hay una adición al carbonilo, formando primero la hidrazona. Nosotros vimos rápidamente adiciones de nitrógeno. Yo les dije que este tipo de compuestos iban a ver nuevamente en Orgánica 2, pero sí vimos que se puede adicionar al carbono electrofílico a través del par de electrónicos, del par electrónico del nitrógeno, diversos compuestos nitrogenados. Uno de ellos es la hidracina, para formar lo que se conoce como una hidrazona. Esa hidrazona, en presencia de agua en medio alcalino y calor, es la que genera nuevamente el alcano. O sea, esto es muy útil en las reacciones de sustitución electrofílica aromática, por ejemplo, donde obtener una acetona es muy fácil, pero a veces se complica alargar la cadena de un sustituyente, agregar un sustituyente alquilo al benceno. Bueno, y acá tienen un ejemplo de lo que yo les decía recién. El benceno se puede hacer una acilación de Friedrich-Crafts y obtienen la 1-fenil, 1-butanona, que en presencia del reactivo de Clemenson, o sea, sin amalgamado con mercurio, en presencia de ácido clorhídrico, o de hidracina en presencia de hidróxido de potasio, puedo obtener tranquilamente el propilbenceno en el caso de abajo y el butilbenceno en el caso de arriba. Otra reducción importante, química orgánica, es la reducción del grupo carbonílico a alcoholes. Esta reducción nosotros también la vimos hace un teórico pasado de adición al carbonilo, donde adicionábamos un hidruro, ¿se acuerdan? Yo adiciono un hidruro y obtengo un alcohol. Entonces, esta reacción se puede hacer con diferentes reactivos. Puede ser no una reacción a través de un hidruro, sino una reacción de hidrogenación, como la que nosotros vimos. El tema es que a escala de laboratorio, esta reacción no es conveniente, porque necesito condiciones mucho más drásticas que las que yo voy a utilizar en la adición de hidrógeno en presencia de catalizadores a un alqueno o un alquino. O sea, no es una reacción que yo vaya a hacer en el laboratorio. En el laboratorio se utilizan los hidruros metálicos, porque la mayoría de los aldehídos y cetonas van a reaccionar con borhidruro de sodio o tetrahidruro de aluminio y litio para dar los correspondientes alcoholes. Y hay una diferencia entre los dos hidruros. El tetrahidruro, el borhidruro de sodio es específico de aldehídos y de cetonas. Solamente va a reducir aldehídos y cetonas. Entonces es muy útil la utilización del borhidruro de sodio, sobre todo cuando tenemos moléculas complejas donde hay presentes otros grupos funcionales. Entonces, siempre el borhidruro solamente va a reducir al grupo aldehído o cetona para dar el correspondiente alcohol, o primario o secundario. También se puede usar el tetrahidruro de aluminio y litio para reducir el carbonilo alcoholes,
pero esta reacción es más violenta y además también reduce al grupo carboxilo. Entonces, si yo tengo una molécula compleja donde tengo carbonilo y carboxilo, el tetrahidruro de aluminio y litio va a reducir a los dos grupos, mientras que el borhidruro de sodio no le va a hacer nada al grupo carboxilo, se va a mantener este inalterado y solamente va a reducir aldehídos y cetonas. ¿Por qué? Porque el borhidruro de sodio no es un donador de hidruros tan fuerte como lo es el tetrahidruro de aluminio y litio. Entonces solamente va a reaccionar con compuestos carbonílicos, o sea, aldehídos y cetonas. Los ácidos y sus derivados se van a reducir solamente con tetrahidruro de aluminio y litio. Entonces, fíjense, un éster con tetrahidruro de aluminio y litio, agregan el hidruro acá, entonces lo que van a obtener es los dos alcoholes, este alcohol y este otro alcohol, que es lo que tienen acá, o sea, el 1-propanol y el metanol. En el caso del ácido acético, lo que van a obtener es etanol. En el caso de la benzamida van a obtener la benzilamina, porque se agregan el hidruro a este carbono. En el caso de una amida sustituida van a obtener una amina secundaria. Entonces vuelvo a repetirlo por enésima vez para que ustedes lo tengan en cuenta cuando van a resolver los ejercicios. El borhidruro de sodio solamente reduce el carbonilo. Entonces fíjense, si este compuesto donde yo tengo una acetona y un éster, lo trato con borhidruro de sodio, solamente voy a reducir la acetona, o sea, el éster se me mantuvo inalterado y solamente tengo el alcohol donde estaba la acetona. En cambio, si lo trato con tetrahidruro de aluminio y litio, se me reducen los dos alcoholes. ¿Estamos? Lo que tienen que tener en cuenta que ni el borhidruro de sodio ni el tetrahidruro de aluminio y litio van a reducir enlaces carbono-carbono aislados. Entonces eso que hace que si yo tengo un compuesto, por ejemplo, donde tengo un alqueno y una acetona y utilizo tetrahidruro de aluminio y litio, me quedo tranquila de que el alqueno va a quedar absolutamente igual y que solamente voy a reducir el aldehído o la acetona. También puedo utilizar borhidruro de sodio. Con cualquiera de los dos solamente reduzco la parte del compuesto carbonílico y no voy a reducir el doble enlace. Entonces, en resumen, para que tengan una idea global de todo lo que vimos de reducción. Un aldehído con borhidruro de sodio o con tetrahidruro de aluminio y litio se va a reducir alcohol primario. Lo mismo que con hidrógeno y paladio, pero recordemos que esta reacción no es práctica para obtenerla en un laboratorio porque necesita condiciones más drásticas, mucho más drásticas que las del doble enlace. O sea, en condiciones normales, de temperatura ambiente como vimos hoy, y una presión atmosférica, solamente voy a tener la reducción del doble enlace frente al alcohol, frente al aldehído cetona. Una acetona entonces se reduce siempre al alcohol secundario, también vale lo mismo que dije recién. El ácido carboxílico solamente se va a reducir con tetrahidruro de aluminio y litio, lo mismo que el éster, que la amida. El cloruro de ácido se reduce, acá hay una diferencia, el único derivado de ácido que se puede reducir con el borhidruro de sodio es el cloruro de ácido, porque es el más reactivo de todos los derivados de ácido. O sea, que se puede reducir con cualquiera de los tres. Bueno, acá vamos a finalizar nuestra clase de reducción y enseguidita lo que vamos a hacer es ver el tema de